Nunca he sido fan de Barbie, pero la película la tiene hoy en el top de las tendencias y me pareció simpático el ejercicio de tratar de recomendarle perfumes a Barbie, qué es lo que ella usaría. Aquí te la dejo por si te sirve de algo y por supuesto si tú me puedes dejar tus opiniones también sería fantástico. Hola, soy Ina y en este canal hago reseñas de perfumes, ya sea que busques uno nuevo o solo por entretención. Espero que mi contenido te sea útil y si es así te invito a suscribirte. Como siempre, vamos a ir de menos a más en cuanto a lo que menos me gusta y lo que más me gusta, considerando siempre que todos estos aromas me gustan y que lo que tienen en común, porque como yo veo a Barbie, es justamente una chica ultra femenina. El ejemplo de feminidad hecho muñeca. Esta chica femenina me la imagino utilizando fragancias que son muy delicadas, fragancias en su mayoría florales. Hay algunas aquí rosaditas, pero no las elegí por color, simplemente es coincidencia. Y sobre todo son fragancias que tienen un toque de sofisticación o de elegancia y que son casi, casi versátiles, es decir, serían de un uso casi en cualquier tipo de ocasión, excepto que a la mayoría creo que les falta ese toque de intensidad como para hacerlas nocturnas. Al menos a mí me gustan los perfumes o los aromas más intensos durante la noche. Creo que a estas les falta un poco de intensidad para ser nocturnas, pero para el día a día, sea para trabajar o sea para ocasiones formales o informales, creo que andan súper bien. Y nos vamos con la primera fragancia, que es esta Flavia. La marca es Flavia y la fragancia se llama Pegasus Parfum. Esto es una fragancia bastante agradable, de la cual no he podido conseguir mucha información en internet, pero es una fragancia bastante agradable que tiene, me imagino que anda por aquí algún tipo de rosa, otras flores más, algún toque dulce, pero un dulce medio frutado. Es una fragancia delicada, femenina, lo que Barbie podría usar perfectamente. De este grupo de fragancias, esta es la más económica. Es bastante agradable, no le vamos a pedir una gran duración y tampoco diría que tiene una gran estela, pero sí se hace sentir y te va a acompañar, no sé, probablemente un par de horas, un poquito más en una buena piel. En la mía no me acompaña mucho, pero sí es un tipo de fragancia muy agradable, delicada. Sí, que veo a cualquier chica súper femenina llevándola. La siguiente, Mi Amour Rose Gold, de Joe Milano. Esta es una fragancia que dice tener entre sus notas la salida flor de azar, iris, en el corazón pera, grosellas negras y en la base vainilla y pachuli. Muy agradable fragancia que tiene un contenido de donde la pera se siente, pero no es esa típica pera que está un poco pasada, sino que no, es más bien fruta fresca, una pera recién cortada que aporta dulzor, un dulzor muy agradable. El iris se siente, da un toque un poquito polvoso, pero muy suave. Y por otro lado también están la vainilla y el pachuli, pero no es... Es una fragancia muy suave, muy agradable, se siente, como ya lo decía antes, son fragancias femeninas, delicadas, suaves. Tampoco le podemos pedir demasiado en cuanto, en eso es similar a la anterior, que no le podemos pedir demasiado ni en cuanto a duración ni en cuanto a estela, pero justamente si no necesitas eso, es una fragancia bastante agradable. Para mi gusto, aquí la pera está bastante presente, pero insisto,
esto sin ser esa pera que está demasiado madura. No, es una pera bastante fresquita, muy agradable. El siguiente, este es Princess de Vera Wang. Esta es una fragancia muy agradable. Bueno, por eso la elegí también. Son todas fragancias muy agradables. Esto se supone que es un floral. Aquí hay una mezcla de flores y frutas. En la salida dice que tiene nenúfar, que es el lirio de agua. La verdad es que esto a mí me recuerda, no sé por qué, no contiene iris, que el iris suele recordarnos el aroma a los polvos de maquillaje. Este no es ese tipo de aroma polvoso, pero sí tiene alguna reminiscencia, algo que me hace pensar en maquillaje. Probablemente más en labiales que otra cosa. Muy agradable, bastante equilibrado. Entre lo floral, lo frutal, yo diría que hay aquí de todo un poco, pero sí, creo que Barbie podría sentirse muy cómoda con esta fragancia. El siguiente, Bryant Park, de Bond No. 9. Este también es uno de esos perfumes. Este me gusta mucho. Supone que esto es una rosa con una salida también de ruibarbo, que si te suena parecido a algo, cuando yo leí las notas me imaginé que podía parecerse a Adelina de Parfums de Marly, pero no, no se parece para mi gusto a Adelina, no tiene el dulzor que tiene Adelina, y esta es una fragancia que entre sus notas menciona en la salida el ruibarbo, la pimienta rosa y lirio de los valles, en el corazón rosa y pachuli, y en la base frambuesa y ámbar. Con esa base de frambuesa y ámbar, uno podría imaginarse que esto es muy dulce. Y la verdad es que no lo es. O sea, esto al lado de Adelina no tiene nada de dulzor. Obviamente sí lo tiene, pero es muy suave. Y tiene un toque medio punzante, medio cítrico, que no sé, supongo yo que será entre la pimienta rosa, ruibarbo y una frambuesa ácida, que podrían estar provocando esta sensación de una rosa un tanto ácida, punzante, que a mí me gusta mucho. Pero no es para todo, para todos los olfatos y en algunos casos incluso se puede sentir un poco alcohólica. Pero a mí me resulta muy agradable y me parece una fragancia muy apta para el uso diario y para ocasiones formales, elegantes e informales también. Insisto, como a todas estas fragancias, la parte nocturna le falta, pero para el día son bastante versátiles. El siguiente, Si Fiori, de Giorgio Armani. Este es una delicia que entre sus notas de salida dice grosellas negras y mandarina verde, corazón neroli, rosa, pachuli, musgo de roble, base vainilla y almizcle blanco. Esto es delicioso. Si a ti te gusta el sí original, es muy probable que esto también te guste, porque esto sí es un flanker, no como esos flanker que comparten el nombre y no se parecen en nada. No, tú aquí encuentras esa raíz, ese ADN común entre ambos. Se parecen, pero esta viene a ser la hermanita inocente, suavizada, mucho más delicada del sí original. Mientras el sí original es una fragancia intensa, con gran estela y con gran duración, que a mí me encanta, este es como si lo hubiesen suavizado todo.
desde las notas, la intensidad, la duración, todo aquí se ha suavizado para hacer una fragancia súper delicada y como con un toquecito de talco, muy suave, no es un talco molesto, a mí que no me agradan por lo menos, se siente, insisto, súper femenina, delicada, deliciosa, que desafortunadamente en época de frío creo que se pierde muchísimo, no es su mejor momento. Creo que esto puede resaltar y funcionar mucho mejor primavera, verano, días de calor. Pero es una delicia, insisto, si te gusta el sí original, este te podría gustar suponiendo que quisieras usar algo más sutil y delicado. El siguiente, Miss Dior Roses and Roses de la versión Roller Pearl. Esto, bueno, como es roller, prefiero usarlo en la piel. Este es el típico olorcito a jabón delicado, a jabón elegante. Es a eso a lo que a mí me huele. Este entre sus notas tiene en la salida mandarina italiana, bergamota y geranio, en el corazón rosa de gras, rosa de damasco, y en la base almizcle blanco. Insisto, huele, es la típica fragancia que para esos días de calor en los que te quieres sentir muy limpia, pero que a la vez sea un aroma muy sutil, delicado, femenino, este va como anillo al dedo. Por supuesto, si te gusta la rosa. Es exquisito para esos días de épocas más cálidas. También en invierno creo que tiende a perderse, además que al menos en mi piel no tiene un gran desempeño. Pero para esas épocas ya más de necesitar algo fresco, o bien yo le he dado mucho uso y de hecho lo saqué en un video que hice de perfumes que uso para dormir. Este es el uso que le doy justamente porque no me acompaña en duración, pero si me acompañara mejor en duración durante el día en épocas de calor, es espectacular de rico. El siguiente, mi queridísimo Valentino Donna. Esto es de mis favoritos, es un perfume que me encanta, muy rico, y entre sus notas tiene, las notas de salida son bergamota y toronja, las notas de corazón son iris, rosa búlgara y praliné, y en la base vainilla, cuero y pachuli. Se puede sentir algo de cuero, algo de pachuli, también el iris, la rosa por supuesto. A pesar de llevar praliné y de ser dulce, no es uno de esos dulces como La vida es bella. No es tampoco una fragancia apabullante. Dicen por ahí que se ha reformulado, pero no conocí las versiones anteriores, así que no sé qué tanto habrá sido perjudicado el perfume o no. Yo lo conozco, esta es mi primera botella y me encanta. Me parece muy rico, sutil, delicado, femenino, como todo lo que estamos viendo hoy. Realmente creo que Barbie andaría súper cómoda con este perfume. El iris aporta ese toquecito un tanto atalcado, pero que no es molesto, es muy suave. Esto es absolutamente femenino. Femenino y elegante. Muy rico. Mi querido Rosa Moseniga de The Merchant of Venice. A mí esta fragancia me encanta. Puede ser que esta fragancia sea un poquito para mujeres, para una Barbie más madurita, tal vez no tan juvenil. Yo no diría que este es un aroma muy juvenil, porque la rosa está muy presente en una forma muy natural.
que a mí me encanta, pero que no es para todos los olfatos y no sé si a las chicas muy jóvenes les podría gustar. Yo lo encuentro delicioso, también súper delicado, femenino, elegante. Lo veo como una rosa demasiado natural y muy protagonista. Esto en las notas de salida tiene rosa, bergamota de Sicilia y casis. En el corazón, rosa, magnolia y flor de loto rosa. Y en la base, rosa de nuevo, almizcle absoluto de vainilla, ámbar cristalino y extracto de cedro blanco. Rosa, rosa y más rosa, súper natural. No para todo el mundo, no para todas las Barbies. El siguiente, este tacón de Carolina Herrera, el Good Girl Blush. Esta es una fragancia muy agradable, suave, levemente atalcada, muy delicada, que entre sus notas contiene bergamota y almendra amarga en la salida, corazón de peonía e ylang-ylang, y en la base vainilla y cumarina. Yo creo que el toque medio atalcado que tiene esto se lo puede estar dando el ylang-ylang. Y la vainilla en el fondo aporta una suave dulzura. Este es un floral muy bonito, con una salida un poquito fresca de la bergamota, pero sin ser cítrico. Un floral muy lindo y delicado, súper femenino como todo lo que estamos viendo, súper Barbie. Hasta en el frasco esto para mi gusto es Barbie, grita Barbie, por donde lo miren. Sí, no puedo aportar mucho más con esta fragancia, ya en algún minuto le haré reseña, porque me tiene encantada. A pesar de que yo no soy de fragancias muy suaves, esta ha sido una delicia que me encantó a la primera olfateada. Por último, mi amado Delina de Parfums de Marly. Tengo un video acerca de este perfume y de lo mucho que lo amo. Me encanta. Esta es una Barbie súper sofisticada para mi gusto. Esto contiene en la salida lichi, ruibarbo, bergamota, nuez moscada. En el corazón rosa turca, peonía, almizcle, petalia, vainilla. Y en la base cachemira, cedro, incienso, vetiver de Haití. Para mí esto grita feminidad. Aquí la rosa, si bien se siente presente, está acompañada de muchas otras cosas y lo que más me gusta es esta combinación de dulce con una salida súper fresca, frutal, medio verdosa que le aporta ese toque verdoso, creo que es el ruibarbo quien se lo aporta. Además la frescura de la bergamota, lo frutal del lichi, tiene una salida deliciosa, fresca, un poquito punzante. Este perfume es uno de mis favoritos. Esto, si yo en el video yo dije que no lo voy a comprar y espero no hacerlo muy pronto. Está en mi lista de deseos en el top 1. Pero tengo afortunadamente otra fragancia de una casa chilena, Pastor Fragrances, que en sus primeras versiones hizo una inspiración de Delina que está buenísima.
Así que por el momento no he pensado adquirirlo, pero esta casa chilena ya hizo una reformulación. Los lotes siguientes son inspiraciones no de Delina original, sino que de Delina Exclusive, lo que hace que, si bien Delina Exclusive también me gusta muchísimo, este es mi favorito, definitivamente. Y por lo mismo, ya que no tengo esa opción de la casa chilena, bueno, hay otras muchas fragancias que se parecen a Delina. No sé si en el camino voy a terminar enamorándome de alguna otra que pueda reemplazarla, pero este ADN, todos los perfumes que se parecen a Delina, a mí me encantan. Y me parece una fragancia muy femenina, muy elegante, sin ser una fragancia apabullante. Podría serlo, sí, tiene intensidad. Si te bañas en él, podría ser un problema, pero si lo usas con moderación también es una fragancia súper, súper versátil. Probablemente este sea el único versátil, porque este sí tiene la intensidad que se le podría pedir en una noche. Este yo lo veo para todo tipo de usos, todo tipo de ocasiones. Es una gran y completísima fragancia que yo soy fan. Sí que tiene muchísimo hype y hay gente que no le gusta y es absolutamente legítimo. Es un aroma complejo que no es para todo el mundo, eso sí hay que decirlo. Esta salida medio verdosa puede ser una molestia a la primera olfateada para mucha gente, pero a mí me encanta. Esta es una combinación, ese dulce con toque verde, para mí es fantástico. Y bueno, este sería mi número 1 para recomendarle a Barbie. Y como siempre, si lograste llegar hasta este punto del video, te lo agradezco un montón. Espero que esta selección te haya gustado y si tú tienes alguna otra recomendación para Barbie, te agradecería mucho si me lo dejas en los comentarios. Nos vemos en el próximo. Bye.